Buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Valdés, soy de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el ITT. Esta es la materia de control estadístico y nuestro maestro es Juan Morales. Esta es la unidad número 1 y estaremos hablando sobre teoría general y herramientas básicas. Este tema es muy amplio, es muy extenso, debe llevar totalmente un estudio más desarrollado. Vamos a hacerlo de la manera más posible, sencilla y factible para que sea entendible para cualquier persona que escuche este video. Es muy importante mencionar que en esto pues estaremos combinando diferentes acciones. Vamos a leer un poquito sobre lo que estoy mencionando. Es una leve leyenda, la cual habla de Sun Tzu, y este es el arte de la guerra. Y dice así: si las instrucciones no son claras, las explicaciones y órdenes no son confiadas. La falta es del general. Entonces, toda esta temática de la calidad es un envolvimiento total de la organización donde desde cualquier nivel del que estemos hablando debe haber una interacción total y plena para que podamos cumplir los parámetros que nuestra organización está como meta, como objetivo, ya sea en tiempo, en dinero, en recursos, en materiales, en capacitación, en cualquiera de los aspectos que se ha considerado. En realidad, esto es no podemos segmentar como tal una zona, ya que pertenecemos a un equipo y este es un engrane el cual trabajará con otras áreas. Sin embargo, sí es importante que podamos analizar. Eso no significa que no podamos analizar segmentadamente para que podamos realizar un estudio adecuado. Bien, es muy importante mencionar que tanto en una empresa, una familia, una casa, una persona, es un universo. Entonces, en un universo hay caos, por lo tanto hay que darle sentido y dirección para que con orden todo fluya. Por eso pongo esta imagen realmente. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a hablar sobre la filosofía de la calidad, herramientas de la calidad y uso de herramientas estadísticas. Como tal, entonces vamos a darle un sentido. El sentido es orientar y brindar alternativas focalizadas para que podamos identificar diferentes situaciones. Los datos relevantes es que pues, vamos a utilizar estas herramientas consagradas en el siglo pasado por diferentes activistas o relacionados dentro de este ambiente. ¿Qué acciones se trabajarán? Pues será implementar de una manera agnóstica para crear acciones híbridas, ya que cada organización es diferente y debe de tener elementos que puedan recabar de cada uno de los temas que vamos a ver a continuación, ya que no todo es aplicable para todos, no todas las medicinas funcionan para las mismas enfermedades, no todas las medicinas van a tener las mismas reacciones para todos. Entonces es muy importante que tengamos un pensamiento agnóstico para que podamos crear una solución híbrida, ya que cada empresa, como menciono, es una célula y trabajará de diferentes maneras, como tanto pues debe de tener la misma reacción. Muy bien, entonces vamos a desplegar un poquito más de esta información sobre filosofías de la calidad, pues son los orígenes, cultura, personajes y metodologías. Herramientas de la calidad, pues vamos a aterrizar sobre las metodologías para crear estrategias como disciplinas. Uso de herramientas estadísticas, pues practica directamente las herramientas tecnológicas. Filosofías de la calidad. La calidad es compromiso de todos. De mí. Vamos a ver este video a continuación, donde hablamos sobre el padre de la calidad. Hola, ¿conoces a Edward Deming? ¿Sabes qué aportó al estudio de la calidad? ¿No? Te recomendamos que cheques este video. Te será útil para pasar tu materia de administración de la calidad. En este caso, es relacionado. Nació el 14 de octubre de 1900 en Sioux City, en Estados Unidos. A los 17 años, comenzó sus estudios en la Universidad de Wyoming. Para 1921, se graduó en Ingeniería Eléctrica. En el año de 1925, obtuvo su maestría en Física y Matemáticas en la Universidad de Colorado. A los 28 años,
obtuvo el doctorado en física en la Universidad de Yale, donde se desempeñó como profesor. Posteriormente, trabajó para el Departamento de Agricultura y como consejero estadístico de censos de los Estados Unidos. Durante esos años, conoció el trabajo de Schuhart en Bell Labs de la telefonía AT&T sobre control estadístico de los procesos, lo que le dio la base de sus ideas. En 1947 fue invitado a trabajar en el primer censo de Japón. 3 años más tarde, De aquí la Unión parte. Japonesa de Científicos e Ingenieros, con el objeto de reconstruir Japón, lo invitó a Tokio a impartir cursos sobre control estadístico de procesos y los conceptos de calidad, el cual pensaba que la calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción del cliente. Es así como se ganó el aprecio y respeto de los japoneses, que crearon un premio empresarial en su honor, que hoy es el galardón honorífico a la calidad más importante de Japón. En 1980, Deming volvió a los Estados Unidos, protagonizando un programa emitido por la NBC con el título de Si Japón puede, ¿por qué no podemos nosotros? Finalmente, Deming falleció el 20 de diciembre de 1993. Pero, ¿dónde podemos encontrar sus obras? Deming escribió su teoría de gestión basada en los 14 puntos para impulsar la calidad. Esos los desarrollaremos un poquito más adelante, los 14 puntos. También las 7 enfermedades. Podrás encontrarlo en el trabajo de Deming titulado Salir de la crisis. Otro de los aportes significativos de Deming es el ciclo PHBA. También lo desarrollaremos en unos momentos más. Súper importante el proceso administrativo. Es la utilidad para estructurar y ejecutar planes de mejora de calidad a cualquier nivel ejecutivo u operativo. Hoy en día, Deming es considerado como el máximo experto en gestión de calidad y todavía es citado como el precursor de la tercera revolución industrial. Interesante, ¿no? Ahora conoces Totalmente. más acerca de este personaje. Y lo que De acuerdo. Pues entonces vamos a desarrollar los 14 puntos sobre la calidad de Edward Deming. El primero es crear constancia con el propósito de mejorar los productos y servicios. El segundo, adoptar una nueva filosofía de cooperación. Tercero, desistir de la dependencia en inspección masiva para lograr calidad. Y aquí algo tiene que ver bastante, no tiene algo que ver, funciona totalmente la estadística. 4. Terminar con la práctica de comprar a los precios más bajos. Y siempre lo hemos sabido que lo más barato no siempre es lo mejor. Y se ha repetido esta constante en varios motivos, tanto en la industria, tanto en lo personal, en cualquier ámbito. 5. Mejorar constantemente y para siempre los sistemas de producción, servicio y planeación. También tiene que ver con la mejora continua totalmente. 6. Establecer el entrenamiento o capacitación. Este punto es muy importante, sumamente importante, ya que también esto lo había pensado anteriormente Ford, que donde menciona que desarrolló un esquema de trabajo con expertise. Sin embargo, también esto debe de bajar a cualquier población donde no sean expertos, y esto tiene que ver y tenían que relacionarse con la capacitación. Al contrario, cuando tienes una persona capacitada, totalmente vas a tener una retribución de él con lealtad hacia la empresa. Entonces, esto funciona en varios sentidos, donde incluye un liderazgo, pero aparte también podemos fomentar los trabajos en equipo. ¿Y la motivación? Adoptar y establecer el liderazgo. 7. 8. Eliminar los miedos y construir confianza. 9. Romper las barreras entre los departamentos. Mencioné hace un par de minutos que la empresa funciona como un engrane. Si uno no se mueve, no se mueve el otro. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas a la fuerza laboral. Ejemplo. 11. Eliminar las cuotas numéricas y la gestión de objetivos. Remover las barreras que impiden el orgullo de un trabajo bien hecho. El éxito ya fue, es de hoy y es en equipo. Instituir un programa vigoroso de capacitación y automejora. Tomar acción para llevar a cabo la transformación. Esos son los 14 puntos sobre la calidad de Deming.
Después de esto, vimos que principalmente la producción se llevó a cabo después de la mitad del siglo pasado, cuando ya tuvimos un boom en la industria. Sin embargo, ya tuvimos un antecedente en la revolución industrial donde la manufactura comenzó a ser un factor importante y la manera artesanal pues entonces se modificó para poder entrar a el segmento de producción en masa. Entonces ya con esto ya el artesano trabajaba la calidad y le entregaba a su cliente. Sin embargo, cuando tenemos un efecto en masa y mezclamos con el trabajo que Ford ideó, donde cualquier persona pudiese realizar cualquier actividad sin ser expertise, entonces tenemos que enfocarnos ya en la calidad, y esta calidad se convirtió en otro proceso, realmente en otra metodología, ya que al no tener el expertise seguramente generaba problemas de calidad. Y aquí ocurrió una diferencia. Entonces, en Occidente se mencionaba que la abundancia es sinónimo de calidad por estatus de consumo. Sin embargo, en Oriente, la eficiencia es sinónimo de calidad planeado y desarrollado. Y aquí es donde Deming también trabajó bastante, ya que, como vimos anteriormente, Deming estuvo trabajando en Estados Unidos, se desarrolló en Estados Unidos. Sin embargo, la reconstrucción total fue generar un nuevo ambiente en Japón. Entonces es aquí donde la devastación levanta, genera, construye, y puede que otros que no vivieron esa devastación, como fue Occidente, entonces se quedó atrás. El ciclo PHVA, que es Plan, Do, Check, Act. Entonces, en el plan es el momento de establecer una estrategia. El do es, siguiendo lo estipulado en el punto anterior, se establece seguir los pasos indicados en el mismo orden. El check, en este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo planeado, así como los efectos de plan son correctos. El act, a partir de los resultados conseguidos en la fase anterior, se procede a recopilar lo aprendido, y a ponerlo en marcha. Sin embargo, en este ciclo anterior, pues tenemos que tener en mente qué se trata de lograr, qué acciones se deben de ejecutar, cómo se evaluará el resultado de la mejora. Un proceso, un resultado, no lo podemos deslindar sin que éste sea evaluado para que podamos tener un punto que veremos más adelante, la mejora continua. En la calidad, en servicio, en industria, en atención, etc. Esto no es solo un solo segmento. Se llegaba a creer anteriormente que este punto solamente era para la industria. Sin embargo, en la actualidad este ya está enfocado y la visión está en los servicios también. ¿Qué hablamos con planificar? Plan. En esta etapa se planifican los cambios y lo que se pretende alcanzar. El hacer, el do. Aquí se lleva a cabo lo planeado, siguiendo lo estipulado en el punto anterior. Verificar. En este paso se debe verificar que se ha actuado de acuerdo a lo planeado, así como los efectos del plan son los correctos y que se corresponden a lo que inicialmente se diseñó. Nuevamente analizar. Y actuar. A partir de los resultados conseguidos en la fase anterior, se procede a recopilar lo aprendido. Vamos a ver un poquito más sobre los 7 pecados mortales de Deming, los que habíamos mencionado anteriormente en el video, para que conozcamos sobre estos puntos. Las 7 enfermedades mortales. La falta de constancia en el propósito. Todos podemos incurrir en esta parte. Es desviarnos. Puede haber N cantidad de motivos, como por ejemplo la misma motivación o no estar dentro de la cultura organizacional. 2. Énfasis sobre la ganancia a corto plazo, un pensamiento de corto alcance. La recuperación inmediata, la voracidad, mata.
Siguiente, evaluaciones anuales de performance. Muchos los vemos necesarios, otros los vemos mensual, otros los trimestrales, semestrales, etc. Sin embargo, siempre estamos trabajando bajo objetivos, que es lo regular en cualquier organización. Movilidad de los puestos ejecutivos, cambio de empleo, la rotación, totalmente. Pega tanto en capacitación, en nuevos desarrollos, en procesos, etc. Utilice cifras tangibles solo para los ejecutivos. Es la forma en la que se dirige y el liderazgo. Aquí tiene que ver mucho con liderazgo. 6. Los excesivos costos por la salud. Y esto ayudan bastante las 5 S para que podamos dar atrás este tipo de situaciones y evitar riesgos de trabajo, los cuales incurren en los costos de salud también. Los excesivos costos por responsabilidad civil. Bueno, entonces esto es la temática de Deming. Entonces es considerado como uno de los padres de la calidad. Sin embargo, existen otros también que incluyeron a esta temática, como por ejemplo el que estamos viendo actualmente en pantalla, que es Joseph Juran. Y él es fue nacido en Europa. Sin embargo, tuvo toda la oportunidad de trabajar y desarrollarse en los Estados Unidos, y pues tuvo una vida bastante longeva, y estuvo presentando también, al igual que Deming, programas en los años 80 y 90 para poder mostrarle al resto del mundo cuáles son las formas en las que se trabajan. Sin embargo, como mencioné al inicio de la presentación, tanto Juran como Deming han tenido la oportunidad de tomar un pensamiento agnóstico en donde pueden desarrollar diferentes actividades tomando de manera híbrida acciones tanto de acá como de acá, para poder crear un camino estructurado por las demás personas. Muchos de estos tienen que ver pensamientos estadísticos, observación, análisis y desarrollo, y conclusiones y hipótesis, como cualquier estadista, ¿no? Entonces, Joseph Juran menciona lo siguiente: lo adecuado para el uso. Considerado como uno de los pioneros de la calidad, creador del principal manual de calidad y principalmente consultado actualmente, analizando y utilizando los estudios de otros, como por ejemplo Pareto, que es el 80-20. El 80-20 lo vamos a ver un poquito más adelante. La mapa de la planeación de la calidad. Ahora bien, aquí viene algo muy importante, que es la trilogía de Juran. Vamos a verlo. ¿Qué incluye la planeación de la calidad? Primero, control de la calidad y mejora continua de la calidad. Para desarrollar un poquito más rápido este tema, también como los anteriores, pues hemos incluido material multimedia para que sea un poquito más factible o entendible para todas las personas, de manera visual también. La calidad es aquella cualidad. La trilogía de Juran. Primero, planificación de la calidad. Segundo, control de la calidad. Y tercera, mejora continua de la calidad, lo que ya mencionamos. La planificación de la calidad. La planificación se basa en desarrollar. Control de calidad es quien suministra los estándares. Generalmente nace de la dirección de error, mejora de la calidad. Bien. Vamos a ver este tema. En mejora de procesos. En la mejora de procesos tenemos que hacer los siguientes puntos. El mapeo de procesos. Esto es una radiografía
En esta radiografía se deben analizar todos los detalles de cada proceso para después montar un mapa que demuestre el flujo operacional y la interacción entre los diferentes sectores y procesos. El siguiente es el análisis del proceso. Mirar entradas, salidas, mecanismos y controles. Esto es un punto muy importante. El anterior hablábamos que era una radiografía. El siguiente es mirar, observar mecanismos y controles. Y el último es el to be. Este último es el rediseño de los procesos. Tiene como objetivo principal mejorar los procesos del negocio. Bien, entonces vamos con la segunda fase de las tres que estoy planteando en este trabajo, y son las herramientas de la calidad. En esto, pues nuevamente vuelven a participar diferentes personajes muy importantes que hemos escuchado anteriormente en diferentes aspectos. Sin embargo, ¿por qué? Porque engloban bastante contenido por la estrategia de utilizar diferentes aspectos. Y uno de ellos, pues, es Ichikawa. ¿Y qué mencionaba Ichikawa? Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. En el contenido de esto vamos a ver las herramientas estadísticas de la calidad, por ejemplo, diagramas de causa y efecto, planillas de inspección, gráficas de control, gráficas de flujo, histogramas, gráficas de Pareto y diagrama de dispersión. Varios de estos fueron propuestos por Ichikawa en el libro Guide to Quality Control. Surgieron para aplicar procedimientos claros y objetivos para el análisis. Y menciona Ichikawa que los anteriores son aplicables al 95% de los problemas en las áreas productivas que inicialmente estaban en el piso de una fábrica. Sin embargo, pues ya sabemos que podemos aplicarlo de diferentes aspectos dependiendo de lo que nos toque para que podamos trabajar con él. En el diagrama de causa y efecto, pues estamos hablando de la figura de pescado, que generalmente la conocemos así. En este se representa un método gráfico sencillo sobre una cadena de causa y efecto. Así podemos clasificar las causas y organizar las relaciones entre las variables. 1. Por ejemplo, elegir las características de calidad que se va a analizar. 2. Indicamos los factores causales más importantes. 3. Anexamos a cada uno una rama de factores causales más detallados de la fluctuación de las características de la calidad. 3. Verificamos que todos los factores causales de dispersión hayan sido anexados al diagrama. Para esto necesitamos que tengamos un pensamiento inclusivo. Habíamos mencionado anteriormente que la temática de la calidad y liderazgo y cualquiera de los puntos organizacionales deben de ir focalizados en cualquier punto de la empresa, tanto desde el más abajo, intermedio, hasta el más arriba. Entonces, para esto necesitamos que todos participen, que tengamos esta idea de participación por medio de lluvia de ideas en el equipo para plantear el problema que cada uno pueda tener, que pueda ver, que pueda revisar, dependiendo de las áreas y sus soluciones. Entonces aquí tendremos nuevos objetivos con los que podemos trabajar y así poder desarrollar más a un futuro y empujar la mecánica de la mejora continua. En el diagrama de causa y efecto, pues aquí estamos viendo una representación más amplia. Pues los beneficios son en equipo definitivamente. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que participan diferentes empleados dentro de la organización, entonces hace ese sentimiento de pertenencia definitivamente, aparte que las ideas vienen de otra forma de ver las actividades, y esto crea una pertenencia a la misma empresa.
Cuando se detectan causas potenciales de un problema, estas pueden prevenirse si se adoptan controles apropiados. Muestra la habilidad profesional que posee el personal encargado del proceso. Entre más alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante. Entonces estamos viendo encerrado de esta parte las características de la calidad y cuáles son los factores, como por ejemplo las máquinas, la medición, la materia prima y la mano de obra. Sin embargo, ¿qué afectaría dentro de las máquinas? Bueno, pues entonces una persona que está trabajando dentro de la maquinaria de esa área, que es especialista, que participa, que elabora, que ejecuta esta actividad, puede mencionar, ¿sabes qué? Falta mantenimiento. De acuerdo, mantenimiento incorrecto. ¿Sabes qué? Esta máquina está dañada. De acuerdo, reemplazo. ¿Sabes qué? Esta no sabía que se puede utilizar de esta manera. Ok, de acuerdo. Entonces ya estamos hablando de otro aspecto que es la capacitación. Y así sucesivamente. Entonces vamos desfragmentando, analizando cuáles son los motivos por los cuales no puedo llegar a esto, no puedo cumplir lo otro, para que podamos obtener y llenar este diagrama y así crear una estrategia al finalizar en las cuales podamos, no sé, por ejemplo, crear un plan de capacitación con diferentes participantes, una persona que sepa, que sea expertise o que no, entonces lo tomamos de afuera. Si es la maquinaria, entonces vamos con un mantenimiento correcto. Si el material no está funcionando, se rompe, se quiebra, pues entonces, oye, compras, vamos a ver qué es lo que está pasando. Este material no está funcionando, tenemos este scrap. Todo de aquí se origina un plan para que podamos mejorar de diferentes maneras. Tenemos el siguiente, que son las planillas de inspección. Es una herramienta de recopilación de tiempo real. Estas planillas pues es una herramienta de recolección y de registro. Como estamos viendo en el ejemplo, estamos llenando cuáles son los datos principales. Después de esto, pues son las actividades que están señaladas y si se cumple, no se cumple, cómo se cumple, si no se cumple, qué es lo que contrae. Entonces la principal ventaja pues depende del diseño. Pero es súper importante observar las tendencias y las dispersiones. Como mencionaba, el diseño de una plantilla de inspección precisa el análisis estadístico previo. Y pues es un buen recolector de datos para análisis. Al finalizarla, podemos trabajarla diaria, semanal, mensual, no sé, dependiendo de la temática que se debe de trabajar, para que podamos tener un resultado y crear un sentimiento más estadístico y saber y poder crear nuevamente una estrategia para contrarrestar la situación. Gráficos de control. Es una representación gráfica de datos ubicados mostrando límites sobre el proceso que se desea analizar. En esta son causa de variaciones en los controles comunes o especiales. Este método permite a manera visual una rápida comparación de información concentrada. ¿Por qué? Porque podemos ver en la imagen que existe una línea verde donde es un tránsito plano. Sin embargo, podemos tener una variación. Tenemos que ver el motivo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces que se registra? Entonces, para su construcción se toman muestras a la salida del proceso y se grafica el promedio muestral con una gráfica que contenga los límites. Como por ejemplo aquí tenemos n cantidad de muestras de 1 a 15 tal parece, y tenemos unos diámetros en milímetros. Entonces ya concentrados en una gráfica de dispersión podemos ver que no todos son iguales, que algunos pueden llegar a salir de rango. Entonces aquí poder determinar qué es lo que está sucediendo. Si es el operador, entonces podemos considerar que exista una recapacitación o un mal trabajo o una falta de focalización de sus actividades, dependiendo. Pues el material puede ser cualquier situación. Sin embargo, esta es una gráfica más sencilla que nos muestra cuáles son los motivos principales. El diagrama de flujo. Esta herramienta que permite representar mediante la utilización de símbolos estándares las secuencias e interacciones de actividades que conforman un proceso. Su importancia consiste en la simplificación.
el análisis preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar al estudiar características de calidad. Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos usualmente estandarizados y de conocimiento general. Estamos viendo qué es lo que significa cada uno de estos símbolos, por ejemplo, operación manual, decisión, inicio o finalización, documento, datos. Entonces podemos estructurar todo un proceso en base a la observación de cuáles son las actividades más simples, por ejemplo, desde destapar una lata de cerveza. Entonces podemos iniciar con tomar, después la operación y hasta ejecutar el movimiento, la decisión si la bebo o no la bebo, si el sabor es adecuado o no es adecuado, sí o no, para que podamos continuar. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde inicia la operación y toma la decisión si continúa o no continúa. Si continúa, ¿qué va a hacer? Se documenta. Si no continúa, entonces, ¿qué va a hacer con esta misma operación? Generalmente los vemos en manuales. Vamos con histogramas. Consiste en una serie de rectángulos cuya altura representa la frecuencia con la cual se presentan determinados problemas relacionados a la calidad. Este gráfico permite observar alrededor de qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de este valor. La utilidad en función del control de la calidad radica en la posibilidad de visualizar rápidamente información aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos. Como tenemos aquí esta gráfica histograma, pues entonces la acumulación de ciertas actividades en las cuales podemos mencionar, por ejemplo, una actividad donde tengamos una devolución de X material por ciertas cuestiones, entonces podamos clasificar, no sé, mala calidad del producto quebrado, no solicitado, erróneo. Entonces poder clasificar adecuadamente y poder llenar desde una base de datos simple o hasta herramientas tecnológicas como Minitab, poder utilizarla y de así crear pues una herramienta más visual y poder tomar decisiones. Esta es semejante a la gráfica de Pareto, sin embargo, aquí vamos a hablar un poco de lo que habíamos mencionado de Juran, o el 80-20. En las gráficas de Pareto, el concepto Pareto establece que aproximadamente el 80% de los problemas vienen del 20% de los procesos que se generan. El objetivo entonces de un diagrama de Pareto es el de evidenciar prioridades. La variación del histograma tradicional, ordenando datos con mayor frecuencia, coincide con la regla del 80-20. Entonces, aquí en esta gráfica nos está dando que tenemos diferentes motivos, desde que el motor no detiene, no enfría, pintura defectuosa, rayas, etc. Del 100% del universo de estas actividades, existen mayores frecuencias en 3, y en esta se refiere y acumulan el 80%, 3 motivos que son motor no detiene, no enfría, burlete defectuoso. Entonces en estas 3 me da el 80% del 20% de los procesos que se generan. Entonces yo debo de trabajar en estas como prioridades para poder construir el proceso, analizar, observar, regular, detallar, mejorar, cambiar, regenerar todas estas actividades para que se reduzcan y poder hacer nuevamente un Pareto y crear una nueva estrategia si es que es necesario, o sea, volver a evaluar. Entonces, en esto pues serían los 2, 3, 5 motivos principales, sin embargo debe estar considerado el 80%. Y esto es aplicable
en diferentes acciones, desde servicio, automotriz, agencias, aerolíneas, telefonía, telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que nos podamos enfocar adecuadamente y hacer una estrategia de cambio y que sea beneficiado el cliente, tanto el interno como el cliente final. Que hacia esto va dirigido. La mentalidad ahorita no se encuentra en obtener una ganancia como empresa, sino el sostener a un cliente, y para ello no necesitamos que lleguen a un punto donde el cliente final nos externe cuáles son las necesidades, sino nosotros mismos podamos lograrlo. Para esto, para la gráfica anterior, pues estos eran los datos relacionados, el tipo de defecto que se muestra de manera aleatoria. La siguiente gráfica pues ya se muestra los datos más pues definitivamente acomodados con las frecuencias, frecuencia acumulada. Por ejemplo, el motor no detiene, que tiene 36 apariciones, que significa casi el 41%. Y aquí pues entonces nuevamente se determina pues la gráfica de Pareto. Sin embargo, a manera visual podemos analizar y determinar cuáles son estas necesidades. Los diagramas de dispersión. Muestra el análisis de la intensidad de la relación entre dos variables, dadas dos variables X y Y. Por ejemplo, aquí tenemos dos variables que se muestran en las columnas, que es la humedad y precio, y n cantidad de datos. Entonces, después de esto, en un plano de las X y las Y, vamos a acomodar el primero, el segundo, el tercero, y graficarla con esos puntos. Entonces podemos determinar si este crea una secuencia, si tiene una variación y cuáles son los puntos que vamos a trabajar. Se dice que existe una correlación entre ambas si estas son directa o inversamente proporcionales, correlación positiva o negativa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una correlación puede indicar o direccionar a la causa de un problema. De acuerdo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante utilizando herramientas tecnológicas. Para detallar un poco más este tema, vamos a ver el siguiente video. Herramientas de análisis de problemas. Las herramientas de análisis de problemas te ayudan a visualizar de manera sencilla las dificultades que se pueden presentar en un proceso. Algunas de estas son: que ya lo vimos anteriormente. El diagrama de causa y efecto te ayuda a considerar las posibles causas de un problema. Escribe el asunto y las causas clasificándolas según el método, fallas en el mismo proceso o subprocesos, la maquinaria, fallas en equipos que atrasan el trabajo, el medio ambiente, condiciones atmosféricas que no se pueden prevenir, el material, la ausencia del material que afecta al trabajo, la mano de obra, el personal cuyas tareas tienen un mayor impacto en el proceso. El histograma. El histograma permite hacer cálculos de probabilidad, por lo que solo se pueden graficar datos cuantitativos, como el número de servicios por día o gastos que se generan en una oficina. Para desarrollarlo, revisa tu hoja de verificación o tabla de frecuencia. Coloca en el eje horizontal los tipos de datos que mediste. Recuerda que deben ser del mismo tipo. En el eje vertical, coloca la frecuencia con que ocurrió cada dato y traza un rectángulo. Diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto muestra el grado de importancia que tienen los diferentes valores. Para elaborar un diagrama de Pareto, ordena la tabla de frecuencias del mayor al menor elemento. Grafícalo como si fuera un histograma. En el lado derecho, traza un eje vertical del 0 al 100. Calcula la frecuencia relativa acumulada de cada elemento. Traza una línea utilizando la frecuencia relativa acumulada como punto de referencia.
Apóyate de la tabla de frecuencias para su elaboración. Método de los 5 por qué. El método de los 5 porqués te ayuda a encontrar la raíz de los problemas por medio de preguntas en cadena para llegar al origen. Utiliza la relación causa y efecto para la formulación de preguntas. Se está adelantando un poco el tema, pero es muy importante Te verlo. ayudará a mejorar los procesos industriales, financieros y administrativos por medio de la eliminación de defectos y la optimización de su proceso. Consiste en 5 etapas. Define. Identifica el proceso o producto que quieres mejorar, tomando en cuenta los requisitos del cliente, los recursos y el mapeo del proceso. Mide. Comprende las condiciones actuales del proceso, basándote en la recolección de datos e identificación de problemas para plantear metas a corto plazo. Analiza. Evalúa los resultados para enfocar esfuerzos de mejora, dividiendo las variables en 2 tipos. Vitales. Son las que provocan que varíe el proceso. Triviales. Su impacto en la variación del proceso es mínimo. Pues, si crea o no crea valor. En esta parte del proceso te apoyas en herramientas de estadística como histogramas, diagramas de Pareto, entre otros. Mejora. En esta fase, confirma la solución propuesta por medio del cumplimiento de las metas propuestas y asegurando que las causas de variación se hayan arreglado. Controla. Asegúrate de que el proceso no regrese a un estado anterior cuando ya se alcanzó la mejora, por medio del monitoreo de las variables y de la implantación de soluciones en diferentes Habla áreas bastante de la del disciplina, ¿no? Estos elementos te ayudarán a realizar el análisis del proceso y sus partes. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver continuidad de el video anterior, donde hace un match sobre las herramientas de la calidad y ahora pues ideologías las cuales apoyan y utilizan herramientas como lo mencionamos anteriormente de estadística. La primera pues va a ser Six Sigma, manufactura esbelta, 5S, justo a tiempo, Kanban, mantenimiento productivo y Pokeyoke. El primero, Six Sigma, es una metodología de mejora de procesos centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallas en la entrega de un producto o servicio. Veamos este corto video. Lean. Process lead time, quality. Eliminando tiempos. Eliminando sobreprocesos, reduciendo inventarios. Eliminando sobreproducción, movimientos, reduciendo transportes, eliminando defectos, pues aumentando la calidad como resultado. Six Sigma. Cero defectos basados en improvements. Ya tenemos los anteriores, vamos conociendo. Definamos cuál es el problema, las medidas, qué tan grande es el problema, analicemos qué causa el problema y eliminamos las causas, controlemos, que es asegurando la solución anterior. Con la intervención de Six Sigma
asegurando el aumento de la calidad. Los objetivos de esto pues es reducir los errores o la cantidad de elementos que influyen los defectos. Estamos hablando que un nivel de eficiencia es tener el 99.99966, que significan 3.4 defectos por millón. Entonces, a esa escala está indicando si es un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, hasta 6 sigmas. Entonces, ¿qué cantidad está incluyendo para que se pueda considerar como 6 sigma? Pues este objetivo o esta metodología realmente inició con Henry Ford para producción en masa por gente no experta, como lo había mencionado, con un flujo continuo de calidad y precisa. Sin embargo, lo toma realmente Toyota en el Toyota Production System, se consagra realmente, pero los indicios todo apunta que fue con Ford. El objetivo ¿por qué fue con Toyota? La industria manufacturera en aquel entonces había pasado por un declive después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la industria occidental no pasó por esta actividad. Sin embargo, como he mencionado, pues sí se quedó atrás. ¿Por qué? Porque veía que todo funcionaba bien y seguía bajo los mismos aspectos. Entonces dijeron los orientales, ¿qué están haciendo bien los occidentales? Entonces vamos a visitarlo y vamos a ver qué es lo que están haciendo. Lo analizan, lo observan, anotan, consideran, estudian, focalizan, proyectan y entonces crean una mejora del producto de lo que ya tenían los norteamericanos en Ford, en la General Motors, etc. Entonces crean su propio sistema y Toyota fue el primero que comenzó a trabajarlo. Incluso pues cambia el nombre y de trabajar telas ahora produce carros y cambia el nombre de Toyota. Entonces es el motivo por el cual es considerado la cultura occidental. Sin embargo, la que la consagra pues es la cultura japonesa. Otro de los puntos pues que los hace competitivos con la producción, reducción de inventario y pues una metodología probada. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? Pues a través de la observación para eliminar desperdicios en el proceso, asegurar el valor agregado, ser atractivos, competitivos y obviamente rentables. Esto es una aportación de cualquier escalafón dentro de la misma organización. Asegura que asegurar mejores personas dentro de los procesos, empodera, elimina y vivir una mejora continua como calidad de vida. Y obviamente pues todo esto, lo anterior, resulta como un crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque incluyes al empleado, incluyes al personal administrativo desde cualquier escalafón, creas un producto, creas proveedores, creas una cadena de A a B y siguen jalando hacia el mismo sentido. Por lo tanto, pues crea un ambiente de crecimiento organizacional de diferente manera, distintivo, los cuales resulta que al final, cuando lo consagra Toyota, entonces los americanos o los europeos también voltean a ver hacia Toyota, Japón específicamente, por el crecimiento y el boom que han tenido tanto en la mejora de la calidad de sus productos. Como habíamos mencionado anteriormente, pues ese es el ciclo de la calidad: define, measure, analyze, improvide, control. Las herramientas es una estrategia de calidad basada en estadísticas que dan mucha importancia a la recolección de información y a la veracidad de los datos como base de una mejora. Manufactura esbelta. Habíamos mencionado que esta ideología la consagró Toyota. Entonces menciona Toyota que las máquinas no pueden producir efectos, que realmente fue cuando hacían la construcción de los telares. Entonces Lean, manufactura esbelta, el objetivo es la estabilidad de toda la cadena
de proyección o de elementos, de eslabones, tanto el empleado, la organización, los proveedores, el producto como tal, la producción. Entonces, ese es el objetivo, la seguridad en la estabilidad de los proyectos y poder lograr, obviamente, los objetivos, pero con estabilidad. Para esto, la estabilidad involucra bastantes aspectos desde Kaizen, Jidoka, Just in Time, que sostienen los objetivos, la alta calidad, los costos bajos y Shortest Lead Time. ¿Por qué se dio específicamente en el sector automotriz? El sector automotriz, a diferencia de muchos los anteriores, el margen de utilidad es bastante reducido por la magnitud del mismo, ¿no? Entonces, entre menos existan desperdicios, costos bajos y una estabilidad, entonces estoy asegurando que mi contribución al margen pues será apropiado y adecuado por los mismos trabajos y desempeños del trabajo en equipo. Entonces, este es el objetivo como tal de la manufactura esbelta, el cual se convierte en una cultura organizacional. Después de que Estados Unidos creara un proceso nuevo con Ford, entonces habíamos mencionado que Toyota lo consagró. Sin embargo, tuvieron que analizar o trabajar inversión del MIT, donde hacía una comparación de sistemas de producción americanos, europeos y asiáticos. Entonces, esta manufactura esbelta son varias herramientas que le ayudarán a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere, reducir desperdicios y mejorar las operaciones basándose siempre en el respeto al trabajador. Si vemos, uno de los pilares de esta casa es la mejora continua y el respeto por las personas. Sin embargo, las bases es el trabajo en equipo, los retos y el Kaizen. Y el techo, como habíamos mencionado, es el Lean, que es el sistema enfocado en crear valor para el cliente. Y esa es la finalidad. Al tener un valor como el cliente, por ejemplo, Toyota puede consagrar una recompra, que es el objetivo de una agencia automotriz o una marca. Entonces, estamos asegurando que el cliente nos va a contribuir a seleccionarnos y a que el margen de utilidad nuevamente se mantenga. Los beneficios de Lean. Es una estrategia operativa de excelencia que permite a las personas y organizaciones cambiar para mejorar, en la búsqueda persistente y la eliminación de desperdicios, como ya se mencionó. Por ejemplo, ¿cuáles? La espera, los defectos, exceso de movimientos, que aquí también podemos incluir administración del trabajo, estudio del trabajo, la baja productividad y las lesiones. Entonces, estos son los beneficios de una manufactura esbelta. Vamos con 5 S. (5S) es una buena práctica originada en Japón, que abona el terreno para la implementación de sistemas de... Que en realidad ya son 6, hay que incluir seguridad, calidad y programas de mejoramiento continuo o Kaizen. Muchas organizaciones en el mundo aplican 5S por tratarse de una práctica sencilla y poderosa, que mejora el ambiente de trabajo, minimiza los riesgos para los trabajadores y maximiza el aprovechamiento de los recursos, entre otros resultados rápidos y contundentes. 5S se refiere a 5 palabras en japonés. Seiri o sentido de utilización, que se refiere a mantener en el lugar de trabajo
trabajo lo que realmente se necesita y en la cantidad adecuada, así como utilizar los recursos disponibles de forma inteligente, con buen sentido y equilibrio, evitando el desperdicio o la carencia. 6. Sentido de limpieza para eliminar la suciedad del ambiente de trabajo con el fin de prevenir defectos de calidad, conservar los materiales, objetos y equipos en la mejor condición posible y evitar ensuciar como un hábito para mantenerlo logrado. 7. Sentido de orden, que propone determinar un lugar para cada cosa y ubicar cada cosa en su lugar, de tal forma que se pueda encontrar rápida y fácilmente lo que se necesita, además de disponer los recursos de forma sistemática y establecer un sistema de comunicación visual para el rápido acceso a ellos. Seiketsu o sentido de disciplina, que plantea cumplir los acuerdos en cuanto a los procesos y normas definidas y hacer lo necesario para generar un ambiente de trabajo de confianza y participación. Y Shitsuke o sentido de autodesarrollo para manejar la autogestión a través del cumplimiento de las normas éticas y los estándares técnicos, que ayudan a una mejor convivencia y al compromiso con el mejoramiento continuo a nivel organizacional, así como el cultivo de una actitud de búsqueda permanente de soluciones. El estado ideal es que los 5 sentidos se apliquen de forma continua o permanente, con el fin de mantener y aumentar los resultados obtenidos y convertir la práctica en un hábito o una cultura en la empresa y en la vida de las personas. Si está bien, puede ser excelente. El mejoramiento es continuo. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Bueno, entonces continuamos con la información de las 5 S, que es la metodología y los beneficios como acabamos de proyectar. Vamos de todas maneras a incluir cuáles son cada uno de estos que nos apoyan dentro de la cultura organizacional. La primera pues es despejar dentro de las 5 S, que ya mencionábamos que la 6ª es seguridad. Sin embargo, vamos a trabajar todavía con las 5 S, que es despejar y separar las cosas útiles de las innecesarias. Entonces, ¿cómo es que hacemos lo anterior? Vamos a preguntarnos, ¿esos objetos son necesarios para organizarlos? ¿Esos objetos están dañados? ¿Son útiles, sí o no? Sí, pues para repararlos y organizarlos. ¿No? Pues para deshacernos de ellos. Los objetos son obsoletos, separarlos, descartarlos, ¿no? Junto con los que no son útiles. Y los objetos demás son objetos que utilizamos a diario, objetos que son indispensables para nuestra actividad, sí o no. No, pues descartarlos, sí, donarlos, transferir o venderlos. La siguiente es organizar. Organizar es dar orden a los objetos requeridos en nuestro trabajo de acuerdo a un método establecido, dándole una ubicación específica que facilite su localización, disposición y regreso al mismo lugar después de ser usados. Aquí, como estamos viendo en la imagen, está delimitado, está organizado, está señalado en el piso, en el tablero, etc. Identifica colores, trabaja definitivamente para que podamos determinar qué producto se debe utilizar y dónde se debe de dejar. La siguiente es la limpieza. Y este es mantener nuestros equipos e instalaciones limpios, ayuda a conservarlos en las mejores condiciones y con ello obtener un mejor aprovechamiento de los recursos. La limpieza inspecciona definitivamente mientras que hacemos el trabajo, evita el deterioro por mantenimiento si es innecesario durante que ejecutamos este procedimiento. Sistematiza y estandariza. ¿Qué estandariza? La limpieza y los métodos de mantenimiento y la cultura para mantener limpio. Previene fallas. Es mejor realizar una limpieza diaria que una de bastante tiempo. Podemos invertir 2-3 segundos en realizar una limpieza básica elemental a trabajar una en cierto tiempo, 10 minutos, los cuales podemos nuevamente crear una cultura para que esta sea indispensable. Estandarizar. El estandarizar aplica definir las instrucciones para mantener las primeras 3 S. Es regular, normativizar o fijar especificaciones sobre cómo y dónde se harán
las cosas, tareas o actividades a través de normas, procedimientos, reglamentos, instrucciones o ayudas visuales. La quinta S, que es la disciplina, la más importante. La disciplina es apegarse a las normas establecidas y cumplir las leyes y reglamentos de origen que rigen nuestras actividades. Es lograr orden y control personal a partir de entregas nuestras facultades mentales y físicas. ¿Cómo fomentar la disciplina? Con ayudas visuales, como habíamos visto en esta imagen. Recorridos por las áreas desde cualquier persona de la organización. La promoción del mismo evento y las evidencias visuales y las rutinas de ejecutar como tal para que se cree una disciplina. Bien, vamos con el siguiente tema, que es justo a tiempo. El objetivo es un conjunto de prácticas, de producción, una filosofía de tácticas para sostener un sistema. El justo tiempo se refiere definitivamente a reducir los niveles de stock, disminuir los inventarios y que estos sean al mínimo, solamente simplificarlo a las tareas que nos van a repercutir como acciones diarias y así tener un flujo de producción nivelado y equilibrado, y lo mismo sucederá con un almacén. Identificar y evidenciar el problema, eliminar desperdicios, simplificar la producción y concentrarse en la demanda. Esto como tal también nació en el Toyota Production System para crear una entrada-salida tanto con los proveedores como de la misma producción. Al final, un área se convierte en un proveedor y esta se convierte en su cliente interno o externo. Entonces, todos necesitamos un justo a tiempo. ¿Para qué? Para que se cumplan los tiempos establecidos, pactados con nuestro cliente final y los objetivos. Kanban, señal o letrero. Es el sistema nervioso de Lean. Conecta el flujo de la información con el flujo de producción, original en el Toyota Production System, con el justo tiempo para evitar grandes inventarios, desperdicios y procedimientos. Señal que autoriza el movimiento de los productos evitando desabasto, como en una cadena de producción. Producto de que se necesita cuando se requiere. Entonces, hay diferentes formas de llevar un Kanban. Desde las clásicas etiquetas de colores, donde me indica qué movimiento se va a ejecutar o qué necesitamos, sobre todo, hasta la etiqueta cuando se puede recibir o se ejecuta una actividad para indicar hacia dónde se dirige, como la imagen que vemos. Y el Kanban, pues, es también el movimiento dentro de la organización, dentro de la fábrica, dentro del proceso, etcétera, que cuándo y cómo, por medio de qué señales del flujo de la información podemos o requerimos desde surtir material, mover material o la misma producción. El Poka-Yoke. Esta se considera a prueba de errores. Comúnmente lo podemos ver sencillamente en USB, por ejemplo, que solamente tiene una forma de entrar para que esta tenga un sentido intuitivo. No exista un error para poderlo dañar y al contrario, se reduce la cantidad de elementos a construir. Por ejemplo, podemos tener un Poka-Yoke, un cargador también de celular. Entonces, otro Poka-Yoke intuitivo en el cual es la forma en la que se utiliza el equipo celular. Entonces, estas temáticas son meramente intuitivas. La finalidad, pues, es que evite el mal uso de los productos por parte del usuario. Entonces, eliminamos, delimitamos y construimos, como vemos en la misma figura. El Kaizen. El Kaizen es una filosofía que supone que nuestra forma de vida, sea nuestra vida en el trabajo, vida social o vida familiar, merece ser mejorada de manera constante. ¿Qué significa Kai? Kai es romper, modificar, cambiar. Zen
Pensar, hacer el bien, hacerlo mejor. Kaizen. Cambio para mejorar, mejora y mejora continua. ¿Qué mantiene? Mantiene la mente abierta, mantiene una actitud positiva, rechaza excusas, busca soluciones, toma acción, implementa de manera inmediata, decide. Entonces estamos ante una situación en la cual un empleado tiene la forma y la manera de tomar una decisión de manera inmediata para el bien del mismo producto y resguardar lo que continúa en su cadena. Incrementa la competitividad, el éxito en desarrollo de nuevos productos, reducción de costos, mejora de productividad y flexibilidad de los procesos. La siguiente, herramientas de la calidad. Vamos a la tercera fase, que es herramientas de la calidad. El ingenio comienza grandes obras, solo el trabajo las termina. Ahora bien, vamos a ver los problemas con herramienta tecnológica. En ellos vamos a ver histogramas, diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto Ichikawa, diagrama de correlación. Vamos con el primero, un histograma, definición rápidamente. Un histograma es una gráfica con barras de las mismas anchuras dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Tenemos aquí una situación. Estoy incluyendo el video que se obtuvo de la plataforma. Son problemas que se obtuvieron ya determinados. El ejemplo. Una empresa médica tiene un margen al punto Six Sigma por temáticas que relacionan su mismo giro. Una empresa médica que produce catéteres requiere probar un nuevo producto de catéter, reservorio catéter interno o subcutáneo usando una implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusión basada en los datos. Especificaciones: hay diámetro interno, diámetro externo y longitud. Tenemos las medidas y el más menos, que sería lo que tenemos autorizado para que pueda fluctuar esta medida, el sesgo, ¿no? Entonces tenemos aquí el problema. Vamos a ver herramienta tecnológica. Y aquí tenemos el proceso de cómo hacerlo. Primero nos vamos a ir a gráfica, histograma. Nos vamos a ir a seleccionar histograma con ajuste. Solamente nos pide que tomemos la variable gráfica como diámetro interno. Tenemos ya el histograma y podemos agregar etiquetas. Ahora bien, tenemos que tener un resumen de este gráfico para que nos dé la siguiente oportunidad. Vamos a analizarlo un poquito. Tenemos 3 columnas de datos. La primera columna tenemos aquí el de diámetro interno, el de diámetro externo, y pues la longitud, que los datos ya están dados. Vamos a revisar un poquito para que podamos determinar esto. Tenemos que el mínimo aquí señalado indica 23.781. El máximo es de 26.294. ¿Cuánto es el máximo que me permite trabajar? 26. Entonces el resultado que tenemos como máximo es 26.269. Está fuera de rango. El segundo
me indica que el mínimo es 37,251, el máximo 38,459. Tenemos más menos 38, o sea, 37, 39. Entonces, aquí podemos decir que este está dentro del rango. El mínimo está dentro del rango también, el máximo también. Ok, entonces la longitud dice que es 65 centímetros con más o menos 3 milímetros. Entonces, ¿cuánto es que me da? 63,09 y 68,98, pero a mí me establece que solamente puedo tener 3 milímetros, entonces excede. Por lo tanto, tenemos dos valores que están fuera de rango. El resultado de la herramienta tecnológica nos muestra que los rangos de tolerancia máximos permitidos son superados. Es por ello que este lote no es aceptable y debe ser devuelto. Ahora bien, como habíamos visto, entonces, utilizando herramienta tecnológica, vaciamos los datos que ya fueron brindados. Entonces, nos vamos al área de gráfica, histograma, con ajuste. Vamos a seleccionar diámetro interno. En esta ocasión, sin embargo, tenemos 3 columnas y debemos de realizarlo cada una. Diámetro interno, aceptar y listo. Aquí tenemos nuestro histograma. Le podemos agregar etiqueta de datos en el valor de la Y para que podamos revisarlo y poder indicar a manera rápida y visual de esta barra, de la cuarta barra, por ejemplo, tenemos 7, de la quinta tenemos 14 medidas semejantes. Muy bien, entonces es aquí como tenemos este resultado. Ahora bien, para tener este resumen gráfico, pues es importante que nos vayamos a estadísticas básicas y resumen gráfico. Vamos nuevamente con el externo, que es el que estamos analizando. El nivel de confianza tiene que ser 99. Listo. Tenemos entonces el resultado del mínimo y el máximo para que podamos compararlo y poder determinar si este cumple o no cumple con las necesidades de las especificaciones, perdón, de esta herramienta. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere probar un nuevo rin de 17 pulgadas, por lo cual requiere realizar una validación con el primer lote de 125, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en el dato. Me indica que tengo un diámetro de 17 pulgadas con una variación de más o menos 0.05 y un ancho exterior de 8 pulgadas con una variación de más o menos 0.025. Ya aquí tengo los resultados. Sin embargo, vamos a revisarlo. Me indica que tengo el diámetro y el ancho de rin. Entonces voy a realizar dos histogramas nada más, con dos resúmenes como se muestra acá. Sin embargo, nos vamos a gráfica, histograma, con ajuste. Ya está seleccionado, podemos seleccionar diámetro de rin. Vamos a cambiarlo por diámetro de rin. Aceptar. Ya tenemos nuestro histograma. Le podemos agregar el índice de las Y's para que nos den la lectura de cuántos pertenecen. Y podemos continuar con estadística básica, un resumen gráfico. Tenemos diámetro de rin, nivel de confianza 95%, y entonces ya podemos determinar.
hacer exactamente lo mismo, pero con la siguiente variable, que es el ancho de RIN. Ahora nos vamos a estadística básica. Ancho de RIN, claro. Entonces ya tenemos nuestras dos gráficas, donde le podemos agregar lo que lo habíamos mencionado, la información de las YES para que esta etiqueta de datos, para que podamos ver de mejor manera y hacer una lectura más sencilla. Ahí agregar. Entonces, aquí en esta nos da que tenemos como resultado un 17.043 y un ancho de 8.023. Entonces, en base a la comparación de resultados obtenidos con la herramienta tecnológica versus los rangos señalados, este lote es aceptable para el uso y finalidad requerida. Este son el análisis de todo de cada de las dos columnas, que ya hemos mencionado. Ahora bien, vamos con el siguiente, que es diagrama de Pareto. Definición. Es una gráfica de Pareto, es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias, como lo muestra ya aquí este resultado. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de la barra disminuye de la izquierda a la derecha. Ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos de un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto para los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Vamos a revisarlo. Este es el proceso rápido. Tenemos los datos acumulados. ¿Cómo lo hacemos? Desde por fecha, por lote, número de orden, SKU, no sé cómo cada uno se puede acomodar con el defecto y solamente si funciona o no funciona. Entonces, aquí nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráfica de Pareto. Vamos a seleccionar el defecto, la cantidad, o sea, la frecuencia, cuántos participan. Y en el diagrama de opciones, pues vamos a darle el sentido que corresponde entre las X y las Y. Vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, tenemos los datos ya brindados. Quedamos que es herramientas de calidad, gráfica de Pareto, en defecto, bueno, ya tenemos detectado cuál es el defecto, las frecuencias, ya tenemos detectada la cantidad. Vamos a las opciones, dejamos el 95%. Entonces aquí está mencionando que es defecto y cantidad. Vamos a ver. Listo. Listo, ya tenemos nuestro Pareto. Vamos a agregarle las etiquetas de datos. Y tengo mi universo, mi 100%, mi acumulado. Tenemos 223. Perdón, es una cantidad diferente. Aproximadamente es 5000, según lo que veo aquí reflejado. Sin embargo, veo que de esta cantidad, 1021,
tiene un defecto o marca el defecto en corto por soldadura. El siguiente motivo es ausente. El tercero es desalineado. El cuarto es soldadura mal refluida. El quinto, soldadura insuficiente. El siguiente es levantado. Pareto me indica que solamente puedo utilizar, me debo enfocar el 80% de mis problemas del proceso. Entonces, yo aquí puedo determinar que la primera posición cumple el 21%, el segundo ya tiene un acumulado del 41%, que se muestra en la parte de aquí abajo de la herramienta tecnológica. Aquí arriba el porcentaje pues está dividido en cada uno. Aquí en el acumulado voy sumando el que tiene la soldadura, ya tiene 58. La cuarta me dice soldadura insuficiente, que es 74. Pero ya aquí ya se me eleva a casi el 90%, incluyendo levantada. Entonces me quedo con las 4 primeras opciones para poder trabajar y crear una estrategia conforme a Six Sigma, como menciona, y poder trabajarla adecuadamente. Entonces, esta es como se decide cuáles son, de manera estadística, con base a la herramienta tecnológica, cuál es la estrategia que debemos de seguir o el plan de trabajo que debemos de estructurar. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo nos dice: una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso de último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí ya lo tengo identificado, ahorita lo hacemos. Según los datos dados, son aproximadamente 1200 del 100%, me dice que el 29.3% está en la primera problemática, que es la malformaciones. La segunda acumula el 56%, hasta el 56% con la primera y la segunda, que es la coloración incorrecta. El tercero son los huecos, que casi el 70%. La cuarta, la rebaba excesiva, con el 81.8%. Hay más, hasta llegar al 100%. Sin embargo, tengo bien focalizado con el 81.8% hasta la rebaba. Entonces me concentro en las primeras 4 fallas. Con esta información acumulada, entonces, como respuesta y representada en la gráfica que acá aparece, nos indica que las primeras 4 fallas acumulan y representan el 80% de las dificultades de la calidad, mismas que se deben considerar según la gravedad en el plan de acción para valorarlas y ejecutarlas, obviamente, ¿no? Entonces, si lo vemos de esta manera, con los datos brindados, en la herramienta tecnológica nos vamos de manera directa. Aquí están los datos brindados, estadística, es herramienta de calidad, perdón. Gráfica de Pareto, defecto, cantidad, listo. Aquí tenemos la información. Vamos con el siguiente tema, con el diagrama de causa y efecto. Este es un poquito más extenso. El diagrama de causa y efecto de Ichikawa, también conocido como diagrama de pescado, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma pasado por la causa hasta la solución. En ese diagrama se representan los principales factores, causas que afectan a la característica de calidad en estudio para líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados hasta los factores factibles de ser identificados. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal efecto de su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar. Anteriormente habíamos indicado que la causa principal puede ser la calidad, una problemática dada,
Por medio de la base de lluvia de ideas estará integrando desde todas las personas que interactúan en este procedimiento aportarán según su expertise, según su punto de vista, y mejorarán este proceso rumbo a que se reduzca el defecto, para que exista una cultura de calidad donde todos participemos. Entonces buscamos desde la razón cuáles son los porqués, y esos mismos porqués se van a ir desglosando con otros porqués, cuáles como por qué, y de poder crear una estrategia, ¿no? Entonces, un plan de acción me refiero. Ya tenemos la acumulación de la lluvia de ideas en este problema. Ahora, con herramienta tecnológica, me dice que me voy a ir a estadísticas, herramientas de calidad, causa y efecto. En el causa y efecto, si se fijan, está la etiqueta y la causa. La causa está en esta caja que se encuentra, y lo estaremos acomodando en las causas relacionadas con la etiqueta. Entonces así lo vamos a trabajar, y cada sub tendremos que hacer lo mismo para que encuentre de manera ordenada cuáles son las causas y podamos visualizar de mejor manera. Aquí están los subramales. Muy bien, entonces vamos con este. Aquí tengo la aportación, la lluvia de ideas del equipo referente a una problemática. Ahora bien, cada una de estas tienen unos subramales, como aquí mencionan, que son nuevamente aportaciones del equipo. Para poderlo efectuar, nos vamos a estadística, herramientas de calidad, y seleccionaremos causa y efecto. Continuamos con el diagrama de causa y efecto. Como mencionábamos, nos vamos a estadística básica. Herramientas de calidad, causa y efecto. Vamos a comenzar a llenar. Personal, me dice que personal es la mano de obra. La máquina, tengo maquinaria. Material, lo tengo, lo selecciono. Métodos, también lo tengo. Mediciones, lo tengo. Con medio ambiente, también. Vámonos a los subramales. La causa, tengo entrenamiento. Sí, tengo entrenamiento, la seleccionamos. Disciplina, no lo tengo, no lo selecciono. Máquinas, tengo impresora, sí. Tengo horno, también, hay que considerarlo. El stencil, también. Ya están dados aquí. La soldadura, lo tengo. Componente, PCB, lo tengo. De acuerdo. Setup, lo tengo. Limpieza también está aquí. Calibración. Viscómetro, no está aquí, que recuerde. La precisión, no, tampoco. Entonces está la siguiente, que es temperatura. Creo que brinqué una. Inspección, sí. Precisión y viscómetro no está. Muy bien, entonces título. Vamos con Ichikawa y habla sobre soldadura. Listo. Aquí tenemos nuestra situación.
que aquí lo tenemos ya resumido. Para verlo un poquito más. Entonces, de todas las situaciones como personal, material, mediciones, medio ambiente, métodos, máquinas, pues entonces tenemos una situación con el stencil, por ejemplo, en la máquina, el horno y la impresora. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el horno pues es sobrecalentado, y en el stencil pues el material, apertura, impresora, pues una calibración. Entonces ya tenemos aquí conformado cuáles son las situaciones, por ejemplo con el medio ambiente que no se controla, las mediciones que son incorrectas o son rechazadas. Entonces ya tenemos un motivo con el cual debemos de trabajar de manera más delimitada, como por así decirlo, un 80-20 de toda la lluvia de ideas. Entonces tenemos como resultado, con la información cargada en la herramienta tecnológica, podemos desarrollar el análisis de causa-efecto considerando las 6M, que a su vez nos indica las posibles causas para resolver el objetivo. Tenemos el siguiente, que es la empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas, para analizar el tercer principal defecto. El tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí lo tenemos, bajo las mismas variables, bajo los mismos preceptos que se capturan en el anterior, pero aquí con una diversificación en las causalidades según la lluvia de ideas de los mismos integrantes del equipo. Entonces aquí por ejemplo en las mediciones tenemos una deficiente o tenemos una no realizada. El material, no hay área de contacto, el personal deficiente, no entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar con esto? Podemos incluir que se encuentre un proceso donde se le enseñe al personal, se le capacite para cómo es que debemos de realizar una medición correcta y adecuada, y que ésta se sistematice, que se cree una disciplina para que así podemos tener una correcta calibración del material y encontrar una precisión. Entonces, aquí podemos encontrar claramente cuál es la estructura de la estrategia que debemos de seguir, incluyendo los medio ambiente, métodos y máquinas, ¿no? Por aquí en métodos nos indica que los parámetros son deficientes, la iluminación está innecesaria en la maquinaria. En la maquinaria hay desgaste incorrecto, desgaste en la calibración. Entonces aquí esta es la estrategia que vamos a seguir. Vamos con el último, es la definición de diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables. Habíamos mencionado que es el eje de las X y de las Y en la muestra. Aquí en este integra un coeficiente de correlación lineal, también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, él fue el que lo desarrolló. El diagrama es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y un caso positivo. Aquí tenemos dos formas en las cuales son correctas, una correlación positiva y una correlación negativa, dependiendo hacia dónde está dirigido. Si el sentido está dirigido hacia el eje de la X positiva, cargada hacia este lado, pues entonces la damos positivo. Si está cargada hacia el lado contrario negativo, pues así se mencionará. Sin embargo, debe tener una secuencia. Caso distinto cuando no es correlativo es cuando hay una dispersión de esta de manera no hacia el mismo canal, por así decirlo. Entonces, la negatividad y la positividad está considerada como débil, moderada o fuerte según el Pearson que nos llegue a salir.
como por ejemplo del punto 1 al punto 5, débil, moderado hasta el punto 8 y fuerte hasta el punto 1. Vamos con este ejemplo. Una empresa que produce tarjetas eléctricas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto de su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y defectos resultando del corto de soldadura. Aquí tenemos el defecto. ¿Cómo lo realizamos? Nos indica que nos vamos a estadística básica, nos vamos a correlación, mezclamos las problemáticas como temperatura y defecto, después nos vamos a una gráfica de dispersión, seleccionamos con regresión y vamos a seleccionar en la variable de las 10 la temperatura y la variable de las X los efectos. Vamos a realizarlo. Por medio de herramienta tecnológica. Tenemos aquí los elementos dados, me indica el proceso que tengo aquí señalado. Nos vamos a estadísticas básicas, correlación, seleccionamos temperatura, defecto. Excelente, ya tenemos Pearson, que es punto 899, por lo tanto es fuerte. Nos vamos después a gráficas de dispersión con regresión. Vamos a seleccionar la gráfica de las 10, la temperatura. Y las X. Muy bien. Listo, aquí tenemos esto. No es recomendable agregar esta etiqueta de datos ya que se desconfigurará la visión, ¿no? Entonces podemos darle un sentido positivo. Los rangos están dentro de este sentido positivo, por lo tanto pues podemos indicar la siguiente resolución. Este coeficiente de correlación fuerte nos indica ser positivo por el aumento de la figura de la ascendente de la gráfica brindada por la herramienta tecnológica, existiendo relación entre las variables mostrando que existe evidencia suficiente para indicar que existe causalidades por el efecto y la temperatura. Aquí tenemos acumulada la misma gráfica y el índice, correlación de Pearson, que es 0.899. La siguiente problemática es una empresa que produce tarjetas eléctricas que requiere analizar si el nivel de succión, precisión de vacío, medido en megapascales, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Vamos al ejercicio. Con herramienta tecnológica ya tenemos los datos dados. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, mezclamos succión de presión y número de defectos. Uy, se seleccionó bastante. Aceptamos. Aquí está Pearson, sale negativa y fuerte. Entonces vámonos a gráfica de dispersión con regresión. Listo, acá tenemos nuevamente, toman el sentido negativo, lineal. Hay unos pocos que salen del sentido, sin embargo podemos concluir lo siguiente. Este coeficiente de correlación fuerte nos indica ser negativo por el aumento en la figura de ascendente hacia la gráfica brindada por la cual la herramienta tecnológica.
existiendo relación entre las variables mostradas, que existe evidencia suficiente para indicar que las causalidades en el uso de la misma metodología y el efecto son desalineados. Muy bien. Terminamos esta información sobre el uso de 4 herramientas tecnológicas referente a la calidad. Vamos al siguiente caso de estudio sencillo. Se valida que existe un incumplimiento, una falta de cumplimiento de metas de horas hombre en la mezcla de mano de obra establecidos por dirección como presupuesto de manera mensual. La mezcla de mano de obra en taller de servicio más. Dentro de mi área laboral, en las cuales está determinado una mezcla de trabajo en las cuales está combinada horas de mano de hombre específicamente por servicio, que representan un 80% y el 20% representan otros, y estos otros pueden ser de una instalación de piezas, una alineación y balanceo, una reparación mayor, balatas, servicio express, servicios adicionales con costo, X cosa, garantías incluso. Entonces, dentro de estas, dentro del resto del 20% está dividido nuevamente. No se está cumpliendo esto y debemos de analizar el motivo. El motivo nos dimos cuenta que existe un retorno de los clientes y este retorno se debe a defectos por calidad. Entonces comenzamos a prestar atención a esto para poder determinar cuál es la causa y poder determinar o trabajarlo. Entonces, para esto acumulamos los datos y vamos a crear un gráfico de Pareto para, dentro de mi universo, de mi 20%, que es el 100%, simplemente lo vamos a dejar de esta manera, identificar cuál es el 80% del retorno de nuestros clientes. Entonces, vamos a ver la herramienta tecnológica, los cuales yo ya tengo identificado aquí claramente cuáles son mis 6 principales motivos. Sin embargo, realizando el proceso normal, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de Pareto. Tengo acumulado en 3 sentidos mi número de orden con la que el cliente ingresa al taller, el motivo del retorno que el cliente lo reporta o el mismo mecánico lo reporta, y la cantidad por número de orden, que en realidad es una orden por retorno. Entonces es 1 a 1. Tenemos que el efecto está considerado el motivo del retorno y las frecuencias en la cantidad. Damos a aceptar y nos indica aquí claramente que tenemos en un acumulado de 3 meses 5,000 retornos. El primer motivo nos indica que es la mala calidad del producto determinado por el técnico. El segundo es porque existe un rechiñido en las balatas. El tercero, una mala alineación de la unidad. El cuarto, la mala calibración del torno con la que se efectúa el trabajo sobre el disco de la unidad. La siguiente es el error en la pieza utilizada. Y por último, balatas cristalizadas. El primer motivo me acumula 30%. El segundo motivo ya me acumula junto con el primero el 53.8%. El tercero, con el primero, segundo y tercero, me acumula el 69.5%. El cuarto, que es la mala calibración de torno, ya me acumula el 81.1%. Entonces yo ya tengo mis 4 motivos en los cuales debo de trabajar. La mala calidad del producto, debo de saber por qué, cuál es el producto. Si estamos viendo, por ejemplo, que sea unas balatas, entonces debemos de revisar si estas son las adecuadas, si el número de partes es correcto, si la compra se hizo correcta, si el proveedor está utilizando los materiales que conviven con los materiales del disco de la unidad para que pueda convivir. Entonces aquí ya podremos segmentar de otra manera, por ejemplo con Ichikawa, cuáles son las causas y efectos. El rechimido de las balatas, ¿por qué se realiza?
puede ser de cualquier motivo, desde la suciedad, agua, lluvia, lavado incorrecto, químico mal utilizado, mal implementado por parte del técnico. Causa y efecto lo podamos determinar después. La mala alineación, porque la máquina está fallando, tendremos que revisarla o tendremos que capacitar al personal, o si existe una determinación, una diferencia en la alineación por el tipo de car line, me refiero si existe una diferencia entre alineación y balanceo de una camioneta, de un hatchback o de un sedán. Tendremos que revisarlo acá. Y la mala calibración del torno, entonces nuevamente nos podemos ejecutar junto con la mala alineación si existe una falta de capacitación por parte del técnico, o bien si existe la necesidad de que se calibre la herramienta con el proveedor. Entonces aquí ya tengo mis 4 principales motivos que me suman el 80% y poder crear mi estrategia para poder trabajar adecuadamente, y si deseo continuar con este mismo proceso, entonces darle una causalidad y efecto por medio de Ichikawa. Pues entonces esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Juan Carlos Valdés, de cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Hasta luego.